amigos todos? Muy buenas noches. Ya el lunes 27 de diciembre. Antes que nada, quiero desearles nuevamente feliz Navidad. Sé que ya estoy fuera de fecha, pero espero que hayan pasado una reunión grata, en familia, o si no lo festejan ustedes así, como hayan tenido su encuentro, como hayan tenido su festejo por la Navidad de este año 2021, que mire que bien nos hemos merecido después de un año complicado, pues las fiestas con que cerramos este año que está a unos días de concretarse y darle apertura al año 2022. Soy su servidor Jonás, le doy la bienvenida en Nosotros Decimos, porque aquí seguimos trabajando para ustedes, preparándoles temas de reflexión al iniciar la semana. Esta noche, pues ya que la fecha lo invita, vamos a darle una revisada en la medida que el tiempo nos lo permita a las temáticas más importantes que han marcado 2021. Advierto, no se trata de un resumen noticioso, se trata de una suerte de temas que con mis invitados esta noche estaremos charlando, platicando y sobre todo revisando con el expertise que les caracteriza. Le quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Rocha Quintero, catedrático del ITESO, que nos acompaña en esta mesa. Doctor, bienvenido y gracias. Jonás, muy buenas noches. Mario, gusto contactarlos. Muy feliz Navidad para los dos. A posteriori, pero que le hayan pasado muy bien. Muchas gracias, Jorge. Y está con nosotros nuestro colega periodista Mario Muñoz, ustedes lo conocen, pues él trabaja aquí en el canal con sus hallazgos todos los días. Mario, bienvenido. Buenas noches y también feliz Navidad. Bueno, ya viene el año nuevo, así que hay que guardar energías porque el próximo viernes es pachanga otra vez. Otra vez. Bueno, el año que termina quizá no haya sido tan complejo, tan difícil como el año 2020, y me refiero concretamente a la pandemia, pero nos daremos oportunidad de revisar los temas de salud. Sin embargo, quisiera, pues, a manera de propuesta, que comencemos con una serie de temas. Yo los puse en este orden, los platico para que nuestros televidentes estén enterados. Hablar de seguridad, que es uno de los temas que más le preocupa a la gente. Todas las estadísticas, los estudios así lo reflejan. Hablar de salud, a ver cómo estamos cerrando 2021. El Omicron como que vino a darle el cerrojazo final como variante de COVID, pero pues estamos todavía con cierta y relativa tranquilidad en el país. Economía, claro, a ver cómo andamos de pesos y centavos, porque la inflación también nos está deparando un 2022 complicado. Y si el tiempo nos da, política, porque 2021 fue año de elecciones. Y también las relaciones de Jalisco con la Federación y los conflictos aquí a nivel local. Pues si les parece, empezamos con seguridad. Doctor Jorge Rocha, pues su revisión, creo que lo que ya sabemos es que tenemos mucha violencia desde hace años. Sí, fíjate que 2021, Mario, Jonás, para mí es un año muy triste en términos de seguridad, porque por lo menos tanto en México como en Jalisco, pues las cifras, aunque la clase política intenta decirnos que bajaron en un porcentaje mínimo, demás, la verdad es que las tendencias de violencia y de criminalidad no se han resuelto, no se han contenido, sigue creciendo la violencia, y me parece que en este año hay dos elementos que a mí me parecen muy preocupantes. El primero es que la violencia está escalada en la forma. O sea, todavía podíamos hablar bueno, traemos un consistente 2,000 muertos más o menos por año, pero desafortunadamente ahora vemos escenas con violencia cada vez más extrema, y esa parte a mí me preocupa mucho. Y la otra es que se ha ido constatando que hay territorios en el país, en Jalisco, que ya están prácticamente en manos de la delincuencia organizada. ¿Se acuerdan ustedes? Hace una década se hablaba de estado fallido. Hoy la verdad es que hoy hablamos de territorios controlados por la delincuencia organizada, donde ellos son los que van dictando pues lo que va sucediendo, los que van procurando justicia, los que por supuesto ponen la economía, y eso la verdad es que lo que refleja es una gran derrota del Estado mexicano con el tema de seguridad. Sí, a mí me parece que hay que dividir pues el tema de fuero común y fuero federal. Claro. Y en los dos creo que hay una crítica muy puntual, porque yo todavía no creo eso de que bajaron los delitos del fuero común, porque en el año pasado, con pleno confinamiento, evidentemente hubo menos delitos porque la gente estaba en su casa. Y ahora, un año después, ya que la gente se reactivó y está en las calles, nos dicen que siguen bajando los delitos del fuero común. Bueno, yo más bien creo que la gente no está yendo a denunciar al Ministerio Público, y por eso vemos esta mejoría, entre comillas. Eso por una parte. La que me parece muy grave es lo que señala el doctor. Creo que la violencia en México persiste y los datos son contundentes. No han podido bajar de una manera sostenible la violencia en cuanto a los homicidios dolosos. Nada más hay que remarcar una cosa. Es al mes el promedio de 2.600 hasta 2.900 ejecuciones en el país.
Usted más o menos, si lo quiere promediar por día, pues son más o menos entre 70 y 90 muertos. Eso es escandaloso, escandaloso, porque en un país de guerra a lo mejor lo pudiéramos estar tolerando, entre comillas también, pero sí es grave. La gran preocupación es que la Guardia Nacional no ha podido tranquilizar al país, y con eso me quedo. Bueno, precisamente porque ustedes empiezan haciendo el balance obviamente negativo. Yo sí me quedo con tu apunte, Mario, en términos de este juego de la estadística, lo decía el doctor Jorge Rocha. Pues si no hay denuncias, pues es evidente que a lo mejor pueden jugar con las cifras. Pero es eso, me parece, un juego, porque siempre ha chocado el discurso oficial con la percepción de la gente. Totalmente. Cada vez que le preguntan a la gente cómo se siente, bueno, hubo una encuesta del INEGI en noviembre donde había una ligera mejoría. Ligera digo porque cuando tú vives en una ciudad donde más del 70% dice sentirse inseguro y luego te dicen que hay 2 puntos porcentuales menos, pues lo celebran, echan las campanas a vuelo, ya está mejorando la percepción de inseguridad, pero eso pero eso, no como revela. es una encuesta, estamos hablando del margen de error. Sí, o sea, claro. no es una tendencia consistente, pero más bien la experiencia vivida de la gran mayoría de las personas en grandes ciudades del país, obviamente eso incluyendo Guadalajara, pues es de una inseguridad enorme. Y ojo, la verdad es que la gente más bien dice, mientras a mí no me toque, pues que la cosa siga corriendo. Desafortunadamente ya llegamos a ese tipo de narrativas donde parecería que la gente ya no ve que vaya a haber una resolución, y eso también me parece muy delicado. Sí, creo que esas películas o series que hemos visto en las plataformas, híjole, cómo se parecen a la realidad de México, ¿no? Porque es como la distribución de los territorios con el aval del gobierno, pero también hay que subrayar una cosa, y esto es en torno a la delincuencia organizada. En el sexenio de Felipe Calderón, pues bueno, se remarcó mucho lo mismo con Enrique Peña Nieto, de que el cártel consentido era uno, y a los demás les dieron con todo. ¿Se acuerdan de los Zetas? Sí, ¿Cómo claro. no? ¿Dónde ¿Cómo están no? los Eso Zetas? es una etapa muy oscura. En este sexenio creo que está pasando lo mismo. Y el favorito es el mismo, ¿eh? El favorito es el mismo, si no pregúntenle a Sinaloa. Creo que sí se subraya mucho eso. Ahora, yo les quiero preguntar, porque finalmente estoy seguro que entre nuestros televidentes surge una pregunta cuando se está hablando de este tema que es ya tan viejo. ¿Qué podemos hacer? Por eso mi pregunta puntual para los dos es, si la Guardia Nacional no funciona, o si ustedes juzgan otra cosa, entonces ¿qué sí podemos aplicar? Porque la Guardia Nacional es la apuesta del sexenio. ¿Sabes qué? A ver, fíjate que especialistas en el tema lo que señalan, y coincido con ellos, y ya no es nuevo, desde hace años, es que dicen, mientras no fortalezcamos las policías municipales y las policías estatales, el asunto va a seguir caminando. Porque además, bueno, es fortalecerlas, pero además desde una perspectiva teórica que le llaman seguridad ciudadana, donde lo que empiezas a hacer es a reconstruir el territorio a partir de una visión distinta de seguridad, donde hay una complementariedad entre sociedad y gobierno. Ojo, no estoy hablando de que los civiles se armen, por supuesto, estoy hablando de un proyecto conjunto entre ciudadanos y autoridades para ir, quitándole el agua o el caldo de cultivo a la delincuencia organizada. Y eso se hace a través de reconstrucción de tejido social, recuperación económica, trabajo con los jóvenes, fortalecimiento de cuestiones culturales, deportivas. Es decir, la cuestión es un poco compleja, pero el camino está bien trazado. El problema es que, desafortunadamente, la estrategia que ha adoptado el gobierno de López Obrador pues es la militarización de la seguridad, que de hecho hoy por hoy está una iniciativa del presidente de que la Guardia Nacional, ahora ya formalmente, porque de facto ya lo es, que actúe bajo las Fuerzas Armadas, y la verdad es que esa estrategia no es de él, es vieja, y lleva, la experiencia vivida nos dice que no funciona. Y además el recorte a los presupuestos para las policías locales, Claro, que sí. eso va pegadito. Claro. Sí, bueno, a mí me gustaría recordar que cuando se avaló la corporación de la Guardia Nacional, recuerdo, por ejemplo, Clemente Castañeda, que era muy crítico en el sentido de que, señores, si no fortalecemos las policías municipales y estatales, no vamos a llegar a buen puerto y esto se va a militarizar.
Bueno, ya nos quedó claro dos cosas. La primera, que no se fortalecieron las policías municipales, que redujeron los fondos federales. Y la segunda, que no solo es la Guardia Nacional que pasa del mando de la Secretaría de Seguridad Pública al Ejército, sino que también la Marina está con todo en los puertos y en zonas limítrofes ejerciendo pues, la fuerza militar. Creo que esos dos apuntes son importantes porque 2022 viene con un reforzamiento de la milicia a través del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. ¿Esto es bueno o malo? Es la pregunta, Mario. Si se van a reforzar las estrategias, lo que quisiéramos es ver resultados. Ante tantos asesinatos dantescos, ante tanta deshumanización en el número de fallecidos, pero también en la forma como fallecen, creo que la gente dice, pónganmelos con verde olivo o con uniforme de policía, pero que hagan algo. Proporcionalmente, la implementación de la Guardia, que son ya 100,000 efectivos distribuidos en el país, no arroja resultados como para celebrar el despliegue de la Guardia Nacional. Yo nomás pongo un ejemplo. En Jalisco acaban de anunciar que hay 14,000 efectivos entre Ejército, entre Marina y Guardia Nacional. El Ejército pasó de 900 que estaban el año pasado a casi 6,000 en este año. La Guardia Nacional es la que tiene el mayor número, también cerca de 6,000. Y ya vemos cómo está la zona limítrofes de Jalisco, con Zacatecas, con Michoacán y con el estado de Guanajuato, que vemos, están pero matándose con todo ahí los cárteles. Entonces, ¿a dónde vamos? Creo que sí es una pregunta o una incertidumbre muy fuerte. Y la verdad es que parecería que la estrategia, y lo vemos luego en las calles de Guadalajara o de Puerto Vallarta, es ver estas columnas, estas caravanas donde van intercalados marinos, soldados junto con policías municipales, como para dar la idea de que hay seguridad, pero la verdad es que yo no me acuerdo, no sé si ustedes a lo mejor tienen mejor memoria que yo, pero no me acuerdo ningún operativo importante que se haya, digamos, consumado con la gente, con estas columnas patrullando en la calle. Eso no sirve absolutamente de nada en términos de inteligencia policial. Solamente es patrullaje, punto. Sí. Bueno, hay algunos operativos que se han detenido gente después de la detención de una esposa de los líderes del cártel local, pero detuvieron, o más bien aseguraron más vehículos de lujo que a delincuentes. Claro. Vamos a hacer una primera pausa y dejamos hasta aquí el tema de seguridad, no porque se haya agotado, sino porque quisiera también escuchar sus puntos de vista y sus análisis sobre los otros temas. Me gustaría hacer una invitación para que, en esta panorámica tan triste en materia de seguridad, tomemos lo que nos dicen nuestros invitados, refuercen la vida comunitaria. Hay que reforzar los lazos en su barrio, en su colonia, ayudarnos entre los vecinos, porque no hay de otra. Hacemos pausa, nosotros decimos, ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso. Qué bueno que siguen ustedes en nuestra sintonía este lunes 27 de diciembre. Espero que hayan tenido una serie de reuniones gratas y que esta semana todavía les pronostique a ustedes fiestas en el entorno de sus amistades o de sus propias casas. Nosotros aquí trabajamos para ustedes generándoles temas de reflexión y de análisis en el cierre del año. Doctor Jorge Rocha, Mario Muñoz, quisiera que ahora abordemos el tema de salud. Comentábamos antes incluso de iniciar el programa, el tema de salud está ahora igualado directamente con la pandemia del COVID-19. Veíamos que la última variante que más alarma causó, Omicron, parece que no es tan severa, aunque se está convirtiendo ya en la más distribuida a nivel mundial. En México todavía como que vivimos con mucho optimismo, tenemos demasiada actividad comercial y social, mientras vemos a lo lejos lo que está pasando en Europa. Y si me permiten añadir antes de cederles la voz, creo que no todo es COVID, también el año que termina nos deja una amarga experiencia por desabasto de medicamentos, por esa enorme dificultad para echar a andar los mecanismos de atención de salud y para muchos grupos de la población, a los que se les ha fallado en atención a enfermedades crónicas, trasplantes, una serie de cosas. Les doy la palabra para que ustedes hagan un análisis en materia de salud. Fíjate que yo sí quisiera retomar esto último que estás diciendo, Jonás. En 2021 lo que vimos, en 2020 hubo una conversión, o le llamaban reconversión, de todo el sistema público de salud hacia la atención del COVID-19. Luego empezó poco a poco a irse atendiendo otro tipo de enfermedades, pero me parece que hoy por hoy una de las grandes deudas que le queda al Estado y al país, es que todas estas personas que dejaron operaciones, tratamientos,
atención para su salud tal cual en pausa, que desafortunadamente cuando uno se enferma no es que le pones pausa y ya no hay deterioro, ojalá fuera así, sin embargo, todas estas personas siguieron teniendo problemas y muchas personas se lo tuvieron que ver a su suerte, a lo que ellos podían resolver con sus propios medios. Creo que hoy por hoy tenemos que empezar a atender como sistema público de salud pues todas este rezago prácticamente de año y medio que hubo para la atención a otro tipo de enfermedades. Eso por un lado. La otra es que me parece, para mí una de las quizás mejores noticias de 2021 es que hubo un regreso a clases donde se vio que se podían cuidar las medidas sanitarias y que permitió que muchas niñas, niños y adolescentes pudieran volver a clases presenciales. Ahí me parece que podríamos ponerle una palomita tanto al gobierno de México como al de Jalisco, porque me parece que se ha hecho bien hasta este momento. Y fíjate, muy curioso, nos dimos cuenta que las niñas y los niños son mucho más respetuosos de las medidas que muchos adultos. Eso la verdad es que me parece que es una buena noticia, pero por supuesto que creo que el gran mensaje para el año que viene es que la pandemia no ha terminado y que me parece todavía todo el 2022 vamos a tener que estar con un proceso arduo de vacunación porque queda un segmento muy importante que se tendría que vacunar desde mi punto de vista, que son los niños adolescentes entre 14 y 12 años. Me parece que eso tendría que ser clave en el 2022 y por supuesto que sí nos acostumbremos a que el cubrebocas tiene que seguir presente. Ojalá que haya estado con las fiestas que acaban de pasar de Navidad y ahora que vienen las de Año Nuevo, pues que nos cuidemos todas y todos. Creo que cada vez queda más claro que en este tema la corresponsabilidad social también es muy importante. Sí, 2 puntos. No estamos como Dinamarca definitivamente. Esa promesa de que íbamos a estar mejor que Dinamarca como que no se va a cumplir, así es de que no se emocionen tanto. Fíjese qué interesante es, cuando se deja de atender a un sector de la población para darle la reconversión a los hospitales COVID, evidentemente esa gente no fue a los hospitales y en 2 años evidentemente esa gente incrementó su padecimiento. ¿Qué necesita ahora? Más y mejores medicamentos. Claro. Pero tenemos un déficit o como nunca tenemos un desabasto mayor de medicinas. Con eso cierro un tema. Creo que está preocupante el asunto, sobre todo los enfermos con cáncer. Por otra parte, y lo tengo que subrayar, pero cómo son simuladores de las estadísticas, porque por allá en el año 2019, si mal no recuerdo más bien, se documentaban en México del orden de los 700,000 muertos en todo tipo de enfermedades y dominaban enfermedades del corazón, la diabetes y por ahí enfermedades del hígado, si mal no recuerdo. Y accidentes de auto también, mucha gente ese moría era por el ese... quinto lugar, por accidentes de todo tipo, incluyendo ahí los homicidios. Bueno, viene 2020 y nos dicen que subimos de 700,000 muertes a 1,050,000 más o menos decesos de todo tipo de muertes. Y nos dicen que el primer lugar sigue siendo por enfermedades del corazón, el segundo por el nuevo coronavirus y el tercero la diabetes. En conclusión, el nuevo coronavirus despuntó en el segundo lugar a la diabetes. Pero aquí la duda es, ¿en serio es veraz la estadística? Porque con la simulación que nos ha demostrado la Secretaría de Salud de su subregistro de muertes por el nuevo coronavirus, evidentemente el número 1 tiene que ser el nuevo coronavirus. Pero bueno, eso yo lo veo como una preocupación porque siempre nos manejan la información como quieren, la truquean como quieren para no exhibir la realidad de los problemas que tenemos en México. Y en el caso de la pandemia, bueno, el hecho de que siga López-Gatell al frente de la subsecretaría habla de cómo se permiten entre ellos los errores y pues primero es el proyecto político y luego el sanitario. Y también Jorge Alcocer en la Secretaría de Salud, Mario. El gran... regañado. Lo único fue eso, la regañada que le puso Andrés Manuel para decir, a ver, y las medicinas, pero es terrible que eso suceda de esa forma. Ese tema de las medicinas, Jorge, en un país como el nuestro, donde el sistema de salud público, que evidentemente en un país como el nuestro con más de 53 millones de pobres, pues es fundamental, porque pues ojalá todos tuviéramos dinero para atendernos en un espacio privado, pero la realidad es que no. Así es. Es un drama, digamos, como cobijado ahí con el disimulo, como dice Mario, porque pues no se ve para cuándo vaya a regularizarse el abasto de medicamentos. Ha fracasado rotundamente, lo admite la presidencia, este mecanismo de entregarle a la ONU la compra de los medicamentos. Ya hay un militar al frente
se me va ahora su nombre, tiene un apellido alemán, disculpas por eso, pero ya le entregaron a un militar que se supone tendrá más eficiencia y menos proclividad a la corrupción que imperó en la distribución y en la compra de medicamentos durante años anteriores, pero seguimos con ese discurso de que el combate a la corrupción es el sostén del nuevo mecanismo de distribución y compra de medicamentos. Pues yo no sé para cuándo. Se nos fue 2021 donde hubo oportunidad de regularizar y 2022 no es un asunto de que se solucione en 15 días. Y 2019, se te pasó Bueno, 2019. es que nos dicen que la pandemia fue la que partió en dos todos los propósitos, Mario. Por eso no estamos como en Dinamarca. A ver, pero comprar medicamentos. Pero ¿sabes qué? Ojalá solo fuera el problema de medicamentos que coincido plenamente con ustedes. La infraestructura hospitalaria que este país necesita tiene un atraso enorme. A ver, ¿hace cuánto que no se invierte en este país de forma consistente en hospitales y en clínicas? Y eso, ojo, en la pandemia, pues fisuró o mostró las grandes fisuras que tiene el sistema público de salud, porque literalmente había falta de atención hospitalaria, o sea, no daba crédito. Y ojo, con nuestro cambio de pirámide poblacional, de que cada vez hay más ancianos y cada vez menos jóvenes, eso es hoy por hoy una bomba de tiempo que en una década o un poco más nos va a empezar a reventar en las manos si no resolvemos infraestructura, medicamentos y distribución de alimentos que además sean acordes a las realidades de los estados y de lo local, porque no es lo mismo poder proveer, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Guanajuato, que es un sistema, un estado que es un sistema de ciudades medias, o Jalisco, donde tienes una gran capital y luego muchas, en realidad 120 municipios muy alejados, o por ejemplo Oaxaca, que es una red de pequeños municipios. Cada uno de esos territorios implicaría un sistema propio de distribución, que no puede ser nacional en ese sentido. Sí, creo yo me quedo, para no ser tan crítico pues con el gobierno federal, pero uno quisiera destacar algo positivo, y por lo único positivo se llama recurso humano, que fue el que sacó a dar la cara por la pandemia. Enfermeras, enfermeros, médicos, especialistas que dieron pues la vida prácticamente, porque si hay, México es de los que más, en donde más fallecieron médicos atendiendo la pandemia, y pues nomás, fíjese, uno quiere ser positivo, pero nomás de recordar que fueron de los que les hicieron un desdén durante la vacunación. Recordará que tuvieron que encimar a médicos con adultos mayores, que no eran las etapas que dictaba el Plan Nacional de Vacunación, y luego a los que no atendían la pandemia, pero que sí atendían a otras enfermedades y podían contagiarse, les dijeron que no. Y bueno, al final de cuentas el Plan Nacional de Vacunación terminó siendo un desastre. Bueno, en este sentido, ya que lo tocas, Mario, sí era algo que les quería preguntar. Todos hemos tenido, pero una enorme cantidad de información sobre la vacunación, todos. Quienes nos dedicamos a la información, quienes trabajan en la academia, los que están en el sector salud, toda la gente está bombardeada por información sobre la vacunación. Y creo que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido que somos el 7º país en el mundo con más vacunación y personas vacunadas, de acuerdo con nuestra población, pues todavía tenemos un gran hueco, ¿no? De entrada, me gustaría recordar que estamos todavía, y me parece lamentable en una nación como la nuestra, todavía estamos en el desarrollo de nuestra propia vacuna, la denominada Patria. Si ya la tuviéramos, como lo lograron, por ejemplo, en Cuba, quizá la historia de la vacunación ya sería otra mucho más avanzada. Está ese tema, y luego está pues la muy accidentada estrategia de vacunación, donde siguen ocurriendo pues estas informaciones que chocan. Primero te dicen, todos los que tengan de 60 y más, rápido al refuerzo, no hay ni necesidad de que se registren. A los 3 días, no, ¿saben qué? Sí se registran. Luego, no, nada más los que habían recibido Sinovac. Bueno, ya van a poder empezar todos. Cuando menos me habla de una muy deficiente organización entre profesionales de la salud. Sí, fíjate que yo ahí veo claramente 2 etapas. Una primera de un plan inicial que al final terminó siendo muy desastroso, ¿sí? Que donde sí había una planeación y donde al principio decían, pues a mí me va a tocar en tal mes. Eso por lo menos estaba proyectado y más o menos era razonable. El problema es que a la hora de la implementación pues hubo muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque al principio llegaron muy pocas vacunas y después llegaron muchas. Es decir, ese proceso de llegada de vacunas y además de cuáles marcas dificultó la implementación de eso, junto con que, y eso se dijo en muchos espacios, el hecho de que los servidores de la nación estuvieran
controlando el proceso, fue un auténtico desastre, me parece. Después de esa primera etapa, venimos con esta otra que ha sido, yo digo, una estrategia salto de mata, donde entonces dicen, bueno, entonces, pues ahora sí vamos a ir por el tercer refuerzo. Bueno, ahora sí vamos a vacunar a los jóvenes, pero que tienen comorbilidades. Y van así cambiando de un día para otro y la gente, pues nomás está cachando qué información tiene. Me parece que ahí sí, a diferencia de la primera parte, que por lo menos habían delineado un plan, ahorita eso no existe. Lo van haciendo al día. Y lo van haciendo al día. Eso me parece pues muy, muy, muy lamentable. Y el otro tema que no hemos hablado es qué hacer con los que no se quieren vacunar, que era una variable que no solo México, sino muchos países no tenían en el radar y que finalmente es gente que, y yo lo voy a decir así un poco de feo, pero por su irresponsabilidad, pone en riesgo a otros más. Me parece que ahí el principio de solidaridad social tendría que ser mucho mayor, pero seguimos, o sea, es un tema que hay que ver cómo se va a tomar, ¿eh? Sí, claro. Un comentario final, Entre Mario. más le rasca a uno, se ven las deficiencias, porque recuerde usted que han tenido un almacén de entre el 20 y 30% de vacunas que ya están, pero no se aplican. Creo que es importante remarcar que ya estamos en diciembre, ya pasó un año de algunos que se vacunaron. Vamos a necesitar no refuerzos, la vacuna completa. Reiniciar otra vez. Entonces, eso dimensiona el gran rezago que hay en México todavía. Bueno, tengo que hacer una pausa. Me gustaría cerrar diciéndoles, cuiden mucho su salud. Ahora que estamos ya despidiendo el año 2021, es de sus mayores tesoros. Cuiden su salud, usen el cubrebocas, eviten, si no es indispensable, pues las aglomeraciones, sobre todo bajo techo. Son las recomendaciones de los médicos. Pausa y volvemos. Mientras transcurría el corte, estábamos platicando aquí con el doctor Jorge Rocha, con el periodista Mario Muñoz, sobre pues, lo anecdótico que ha resultado el tema de la vacunación en México. Pero dejamos ese asunto para hablar ahora, si les parece, de economía. En esta revisión muy abuelo de pájaro de lo que fue el año 2021, les voy a ceder la palabra nada más recordando un dato que recojo yo en la calle con la gente. Qué caro está todo, qué caro está todo. Para organizar la cenita de Navidad me encontré con 10, 15 personas, obviamente quienes llevaban la responsabilidad decían, bueno, es que el precio de la carne, nunca lo había visto de esa manera, y así podemos irle contabilizando. Los empresarios ven que también el tema de tener todos los insumos para sus trabajos también se está elevando. Pues como que 2022 pinta feíto. Escuché a alguien decir, la cuesta de enero termina en mayo. Yo dije, no, bueno, señores economistas, ya vamos rehaciendo las medidas, ¿no? La cuesta ya no se acaba, es todo el año, ¿no? Bueno, los indicadores son contundentes, más de 7% de inflación, que es lo que... Te voy a interrumpir, Mario. Me gustaría que al tiempo que hacen una revisión, nos digan si este asunto es nada más una responsabilidad de lo que hacemos o dejamos de hacer en México. Bueno, es un asunto internacional que sí incide en mucho Estados Unidos, pero independientemente de eso, las promesas allí están, ¿no? Que vamos a crecer al 4, al 6% anual. Bueno, es ridículo decir eso ante la situación en la que estamos por crisis económica y crisis sanitaria. Los números son contundentes, más de 7% de inflación anual, el doble de hace un año. Más o menos estábamos en 3.3, ahorita estamos en más de 7. Cuidado con las tasas de interés. El Banco de México acaba de subir a 5.5. ¿Qué significa esto? Olvídese de contratar créditos. En serio. Para decirlo en términos muy sencillos, pedir prestado es más caro. Sí, es más caro. El dinero prestado es más caro. Y mire, si hay un incremento, según el Banco de México, si hay un incremento en los créditos hipotecarios. A lo mejor eso es bueno porque se está usted comprometiendo para una vivienda. Pero tenga cuidado cuando está solicitando créditos en efectivo o cualquier otro tipo de crédito, porque se puede ver en un problema muy grave. A mí me ha tocado ver muchos ejemplos de personas que por la crisis, comerciantes, se endeudaron con el banco, no la libraron porque el dinero que recibieron prácticamente fue para pagar deudas, no para invertir, y ese es un problema muy fuerte.
Yo creo que el escenario es complicado y eso se ha dicho por parte de los expertos para el 2022. Vamos a ver qué es lo que pasa. Urge que el Plan Nacional de Infraestructura, que está paralizado desde el año 2019, urge que no solamente los proyectos estratégicos de López Obrador, urge que los gobernadores, con créditos o sin créditos, le metan más mano a la obra pública, porque es la única que puede amortiguar un poco y dar un flujo a la economía de México. No estamos tan peor como el año pasado, vamos mejorando poco a poco, pero sí estamos muy lentos en este crecimiento económico. ¿Te sorprende lo que está pasando en materia de economía, Jorge Rocha? No, a ver, hay que decir, hay un antecedente. Antes de la pandemia, la economía en México estaba creciendo prácticamente cero, ¿no? Y sí había, digamos, una justificación internacional, pero lo que decía López Obrador muy al principio es que íbamos a crecer al 4 o 5%, cosa que nunca sucedió. Y los dos, prácticamente el primer año y medio de este gobierno, no hubo crecimiento económico. Entonces ya veníamos con un problema previo. Llega la pandemia, por supuesto es lo que le llaman una crisis autoimpuesta, donde paras toda la economía. Y por supuesto que ahora, en este rebote, pues la inflación llega. Una inflación que sí hace mucho no teníamos y que, ojo, sumada a la del año pasado, y estamos hablando de un 10% con prácticamente nulo aumento de sueldos. Digo, por supuesto que hubo un incremento del salario mínimo, pero eso de ninguna forma te compensa una pérdida real de poder adquisitivo en 2 años de 10%. Eso es muchísimo. Y si a eso le añades que el Coneval este año dio a conocer las cifras de pobreza 2018-2020, donde se dice que la pobreza nacional aumentó en 2% y además la pobreza en el estado de Jalisco es el 3.2%. Entonces tenemos un escenario económico muy delicado. Por supuesto que esto implica, sí, que hay que incentivar la actividad económica, que hay que generar mejores estrategias de distribución de la riqueza, que eso también es muy importante. Jorge Rocha? ¿Existen Bueno, las estrategias? en realidad no existen. Porque la verdad, tenemos los programas sociales, eso me queda clarísimo. Sí, pero en realidad ahí no hay, a ver, los programas sociales te sirven para contener pobreza, no para generar distribución de riqueza. Es distinto. Creo que hace falta eso y la verdad es que sí, necesitamos proyectos de desarrollo regional que nos ayuden a eso. Una parte importante son estas medidas contracíclicas de las que habla Mario, pero hoy por hoy la verdad es que el gobierno de López Obrador se ha contenido en la inversión pública, salvo en los grandes, estos grandes proyectos, sobre todo en el sur del país, que uno diría hay que invertir en el sur, yo estoy completamente de acuerdo, sin embargo ya en qué están invirtiendo en concreto es donde a mí me hace problema. Exacto, pero sí, no se ve, al menos para mí no hay una estrategia integral de desarrollo regional que para mi gusto sería lo correcto para empezar a revertir esta situación. Fíjense que me permito compartir con ustedes y con nuestros televidentes pues mi extrañamiento de que tengamos autoridades tan demagógicas. No quisiera ponerle el manto de la discusión política a la economía, pero sí extraño una economía política más sobria, más seria, que admita los problemas y que hable con la población de frente y con la realidad de lo que podemos hacer y avisándonos, pues así va a estar difícil, tomen medidas razonables. En cambio, tenemos autoridades que nos dicen, hombre, ya les aumentamos otra vez el sueldo mínimo, van a poder comprar 10 kilos de tortilla, nos felicitamos, eso lo dijo la Secretaría de Trabajo, nos felicitamos porque nuestros paisanos que viven en Estados Unidos siguen rompiendo récords en las remesas, como si fuera mérito nuestro. Ese tipo de discursos donde el presidente insiste en que la economía va reflotando y que estamos mejor que muchos países, chocan con la realidad, porque a nadie puedes engañar cuando vas y lo que comprabas antes con una cantidad de dinero, ahora te cuesta más y no lo tienes. Sí, hay que destacar el tema de las remesas porque, con todo respeto, pero hay que tener muy poquita vergüenza para presumir las remesas en México. Las remesas no es otra cosa más que mexicanos que se fueron o hasta huyeron de México por pobreza o por violencia. Se fueron a Estados Unidos y ahora ellos son los que mantienen parte de los ingresos de los hogares. De ese tamaño ha sido
Hoy la cifra de más de 50 mil millones de dólares es impresionante la cantidad, es muchísimo dinero. Y cuando vemos los informes de López Obrador presumiendo las remesas, metiéndolas a su informe, me parece un despropósito porque no tiene nada que ver, nada que ver. Es un dato que hay que traer a colación, pero no es mérito de ninguna forma. Y ojo, sí, se ha aumentado casi al doble de los últimos años. Es impresionante, como Jalisco es líder nacional. Pero la gente, o sea, es el sacrificio de gente, como bien dice Mario, que se tuvo que ir porque aquí no encontraba oportunidades. Ese es el grave problema. No, y lo que llama la atención es, otra vez, las tramposas estadísticas. El INEGI, usted recordará que la administración de Peña Nieto cambiaron una metodología para medir los ingresos en las familias, con toda la intención de captar hasta chivitos, puerquitos, y los tenía en su casa, vénganse, son parte de los ingresos. Pues, son activos. No, hombre, o sea, es impresionante. Pues ahí entran las remesas, entra todo, y por eso las estadísticas pues revelan una realidad que, si bien estamos mal, pudiéramos estar peor, ¿eh? Yo por eso insisto en la simulación de las cifras oficiales, no solo en seguridad o inseguridad, también en economía. Bueno, antes de que me vayan a pedir un corte, aunque ustedes no son economistas, no dedican sus esfuerzos profesionales a elaborar estrategias para la microeconomía, pues sí me gustaría que compartamos con nuestros televidentes con la intención de ser útiles. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer? No, a ver, Mario lo decía muy bien. Yo creo que ahorita sí hay que ser muy cauto en los préstamos, en el uso de la tarjeta de crédito y en que la gente sí empiece a invertir como en lo que tiene que ver con bienes más perecederos, en temas de educación. Me parece que el gasto tiene que ser más estratégico en las familias y en la medida de lo posible, porque yo sé que es muy difícil para muchos hogares hacerlo, poder generar algún control de ahorro. Eso sería fundamental y creo que tenemos que pensar que 2022 va a ser un año donde hay que moderar el gasto y vivir con prudencia. Me parece que eso es lo que hay que ¿En la austeridad republicana? No, esa no, yo digo que es en un cuidado del hogar, ¿no? Esa austeridad republicana aplica nada más para diputados y senadores. Bueno, ojalá existiera. Dos cosas. La primera, el gobierno federal debe ceder y distribuir o redistribuir el dinero que está invirtiendo en infraestructura, no solo sus 5 o 4 proyectos, megaproyectos que tiene, que por cierto ya la Suprema Corte le dijo que no puede reservar la información de sus proyectos declarados por seguridad nacional. Creo que se necesita que el presidente ya les dé más certeza a los empresarios, porque ese Plan Nacional de Infraestructura del que le mencionaba son 800 mil millones de pesos en obras que sí dan empleo y que detonan economía en los estados, en las ciudades. Nomás hay que recordar un dato muy importante. Aquí en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara iban a invertir más de 12 mil millones de pesos, en el de Puerto Vallarta más de 3 mil millones de pesos. Por la pandemia, por la incertidumbre del escenario internacional y local, dijeron, vamos a aguantar. Entonces, esa economía que está parada y se necesita reactivar, eso es muy importante, me parece que hay que darle. Y también un remate, se asusta a uno mucho cuando el gobierno se endeuda, pero el gobierno dice en esta ocasión que no se está endeudando y es totalmente falso. Aunque esté pagando deuda acumulada, heredada, pues ya vamos casi en los 900 mil millones de pesos que este año se van a contratar para pagar esa deuda. Pues a lo mejor no está tan descabellado o no está tan mal quitarle un poquito a la deuda pública para redistribuirla también en la economía y apoyar a la gente que está afectada por la crisis económica. Bueno, pues vamos a hacer una nueva pausa. Yo voy a recuperar la recomendación del segmento anterior. Cuide su salud. Es que en año donde la economía se restringe más, otra vez la salud es uno de los bienes más preciados, porque así a lo mejor se tendrá que ocupar usted de la alimentación o de la educación o de no sé de qué, pero cuide la salud. Vamos a pausa y volvemos. Nuevamente, gracias por seguir en nuestra sintonía. Si usted se perdió alguno de los segmentos de Nosotros Decimos esta noche, le recuerdo que el programa completito, las participaciones del doctor Jorge Rocha, catedrático del ITESO, los comentarios de Mario Muñoz, colega periodista, van a estar completos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, y además yo le dejo también el enlace del programa en mis propias redes, en @jonascal, ahí lo puede usted buscar. Hablemos de política en los minutos que nos quedan. Jorge, Mario, sé que es un tema gigantesco, que además nos gusta mucho, que tiene demasiadas aristas, pues nada más quiero recordar que 2021 fue año de elecciones, aquí hasta nos tocó repetir una en la ciudad, año de muchas confrontaciones, y bueno, se anticipan todavía bastantes batallas para 2022. Y aparte, pues obviamente el escenario local, en Jalisco también
Hubo muchos enjuagues en temas políticos. Ustedes dirán. Bueno, empiézale, Mario, Pues, para abrir boca. ¿Qué le parece si comenzamos con cuáles son las novedades del 2019 al 2022? Sí las hay. Se llama Claudia Sheinbaum. Creo que Sheinbaum es el campanazo que está dando porque Marcelo yo creo que ya se creía presidente en el 2024 y creo que el presidente actual como que todavía no se decide. Por lo menos en los eventos se ven que van en una competencia muy pareja y en las encuestas también. Lo cual, Mario, de lo que acabas de decir, me deja la clara marca de que desde el primer día de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ya estamos en la carrera de 2024. Sí, totalmente, eso estaba predefinido, pero bueno, creo que sí. Por parte de Morena, sí hay este empate entre dos suspirantes a la presidencia o a la candidatura presidencial. Después de allí, pues una alianza por México más desdibujada que nada, negociando la reforma política, yo creo que para que no caigan con una orden de aprehensión por ahí al bote. Y por otra parte del resto, creo que sí se puede despuntar dos personajes. Cuidado, cuidado con Colosio, porque pues a la sombra o al cobijo más bien de la figura de su padre pudiera dar una sorpresa. Dicen que todavía es muy temprano al ser alcalde de Monterrey, pero a Samuel García tampoco lo haga a un lado, y queda la expectativa de que va a pasar también con Enrique Alfaro, ¿no? Porque por ahí, por lo menos por la facción naranja, se tienen que definir entre ellos ustedes quién es el bueno y por último ver si van o si ahora al revés, ¿no? Porque primero decían la alianza va por México, Movimiento Ciudadano, ¿te quieres venir con nosotros? No, gracias. Ok, a ver si al rato no es... ¿Al revés? Ustedes no se quieren venir con nosotros porque Alfaro, Samuel o incluso Colosio pudieran ser un candidato, no sé si le tope a las preferencias electorales a Morena, pero por lo menos sí pueden dar por allí un campanazo. Bueno, empieza Mario Muñoz hablando de lo que es la carrera 2024, que estará presente en 2022. Jorge. A ver, fíjate que a mí me gustaría recuperar dos temas del 21. La primera es que Morena en la intermedia refrenda la mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría que le permite hoy por hoy solo Morena con sus aliados aprobar presupuesto y aprobar leyes reglamentarias. Lo que no puede es aprobar reforma constitucional. Sin embargo, le quedó muy a modo en la conformación del Congreso porque los 70 diputados del PRI, con que convenza a 55, con esos 55 logra reformas constitucionales. Solo con convencer a la fracción del PRI, no importando lo que piense el PAN, MC, etcétera. Y sabemos que los priistas son personajes muy flexibles, se ponen a modo, Sí, sí, ¿no? sí. Y aparte son muy parecidos, ¿no? En el color del hueso. Y bueno, Son muy maleables. y teniendo el señor Moreira de coordinador. coordinador de bancada, bueno, eso la verdad es que se le puso fácil a Morena. Eso en la Cámara de Diputados. Por otro lado, donde sí Morena tiene un avance enorme es en las gubernaturas. Y efectivamente, aunque Samuel gana Nuevo León, que quizá es la sorpresa mayúscula en la elección, sin embargo, hoy por hoy Morena tiene 17 gubernaturas. 17 de las 32, es decir, 50% más uno. Más lo que se acumula en 2022, ¿no? Claro, y ojo, y yo menos a Riquelme, pero a los gobernadores del PRI los veo muy morenos, o sea, al señor del Mazo, también a Fayad en Hidalgo, ¿no? Los veo muy plegados a Morena, digo, salvo el caso de Riquelme en Coahuila, que siempre se ha resistido, pero la verdad es que los tres gobernadores, bueno, y Oaxaca Murat, los tres de los cuatro gobernadores del PRI los veo muy de Morena, ¿no? Y yo creo que el PAN, finalmente, en términos de control territorial, quedó muy... ¿Dónde está muy García Cabeza de desdibujado. Vaca, no? Se asoma la cabeza. Exacto, y se la mocha. y se la van a mochar. Entonces sí hay, o sea, Morena tiene un avance territorial enorme. Y hoy por hoy, esto de la Alianza Federalista, la CONAGO, todo eso, yo creo que ya no va a pintar para ni 2022, ni 2023, ni 2024. Entonces sí hay que decir que a pesar de las críticas que tuvo el presidente en su primer periodo de gestión, la verdad es que electoralmente Morena, a pesar de su enorme relajo interno, que la verdad es que yo creo que Morena hoy por hoy no es un partido político todavía, sigue teniendo enormes ganancias electorales. Les voy a hacer preguntas porque el tiempo va corriendo muy rápido, ustedes me darán su respuesta. Hablemos del conflicto universidad-gobierno de Jalisco. Que el año cierra con eso.
¿Alguna opinión, una calificación sobre el punto? Pues yo creo que es un conflicto que se va a mantener en los próximos 2 años. Yo veo que ya no hay punto de retorno en el caso de la Universidad de Guadalajara y el gobierno. Lamento el conflicto porque al final del día me parece que los más afectados por esta disputa pues van a ser las y los estudiantes de la universidad. Creo que eso es el mayor saldo negativo para mi gusto. Ojalá que lleguen a un entendimiento, pero yo auguro que 2022 vamos a seguir viendo que pues, se van a seguir dando de sombrerazos y de cubetadas. Y sobre todo cuando cada parte tiene su razón, pues ahí cómo dirimes ese conflicto, ¿no? Para la UDG quiere sus 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales, que a mí me parece, incluso le preguntaban en una ocasión a Ricardo Villanueva, ¿no le está saliendo más caro 140 millones para un museo ambiental en plena pandemia que todo el conflicto que se va a arrastrar de aquí al 2024? Porque yo tampoco veo que haya una conciliación por los tonos, ¿no? Por los tonos, sobre todo del gobernador, cómo ha, pues prácticamente rompió con el liderazgo que tiene la UDG. Ya sin lenguaje... Adiós a los pillos, en pocas palabras. Sí, tal cual. O sea, ya no hubo simulación, ya no hubo cortesía, fue tajante. Ya es un conflicto que, digo, para mí ya es un punto de no retorno. Sí, tiene razón la Universidad de Guadalajara en exigir sus recursos. Vamos a ver cómo se pronuncia la Suprema Corte, porque por ahí dicen que no es viable que se dé una argumentación de que regrésame 140 millones de pesos, mientras el gobierno argumenta que esos 140 millones de pesos se fueron a un hospital civil. Pues comparando una cosa con la otra, creo que el Museo Ambiental puede esperar, no la salud, y vamos a ver qué dicen los ministros, pero sí, es un tema muy, creo que roto totalmente. Otra pregunta, porque nos queda pues básicamente un minuto para cada uno de ustedes. Ciertamente 2021, año de elecciones, nos subraya que en Jalisco Morena no alcanza a ser músculo. Háblenme de la figura del presidente municipal que pasó de Zapopan a Guadalajara. ¿Qué opinan ustedes de Pablo Lemos? Pues Pablo Lemos ya está, yo creo que está perfectamente perfilado para ser el candidato de MC a la gobernatura y además en un cogobierno. Digo, hay que decirlo con toda claridad. Vemos prácticamente en todos los eventos importantes al señor Juan José Frangé y a Pablo Lemos juntos. La verdad es que parecería que es un cogobierno Guadalajara-Zapopan y además cada vez ves a Pablo tomando más distancia de las posturas del gobernador. Por ejemplo, en el caso del conflicto con la Universidad de Guadalajara, mientras que el gobernador ya no va a ningún evento de la universidad, Pablo Lemos está ahí. Entonces me parece que vamos a ver todavía un 2022 donde Pablo Lemos empieza a generar mayor distancia con Enrique Alfaro. Sí, bueno, se me vino a la mente Ismael del Toro. Todo puede pasar, creo que todo puede pasar y en un segundo se bajan suspirantes a las ambiciones o a lo que pretenden, a la plataforma política que pretenden. Sin duda alguna 2022 es el año de Pablo Lemos en donde necesita desmarcarse de Enrique Alfaro para acumular en todo caso negativos que hoy no tiene y que tampoco necesita, supongo. Entonces, no hay duda, a mí no me queda duda que Pablo Lemos tiene toda la infraestructura para ser el candidato más sólido en el 2024 a la gubernatura. Pero le pongo otra vez el ejemplo, se llama Ismael del Toro. Él era el candidato prácticamente y mire dónde está. Pero sí, viste, a Pablo Lemos hasta le salió lo del Atlas. No, bueno, en abril pasado, y alguien está muy contento por lo que veo, por el Atlas, no por el alcalde. Por supuesto, perdón, por supuesto. Sí, ¿verdad? Aquí tengo que reconocer que Jorge Rocha me dijo, en la agenda 2021 pone el Atlas, se me pasó. Pero pues ya ustedes lo trajeron a colación. ¿Qué es eso del Atlas? El campeón del fútbol mexicano. Perdón. ¿Ya tienes tu título de la ODG? No. Título pues, de campeón. Bueno, estamos prácticamente terminando. Quiero reconocer para nuestros televidentes que hace varios meses Jorge nos acompañó en una mesa aquí revisando el proceso político del año 2021 y nos decía, muy probablemente los que hoy son enemigos, Enrique Alfaro y Andrés Manuel, luego se hagan aliados. Y vea usted cómo terminan las cosas. Ahí Ahora está, son cuatitos. Más amigos que nunca y alguien no la está pasando muy bien, el licenciado. Mi estimado Mario Muñoz, periodista, doctor Jorge Rocha, catedrático del ITESO, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta mesa. Ojalá que tengamos más oportunidades como estas. El año 2022 seguramente nos dará muchos temas de conversación. Muy amables, gracias. Muchas gracias y muy feliz año para los dos. Gracias, igualmente, a lo mejor para ustedes. Y gracias también a todos ustedes, amigos, que nos acompañaron en esta noche del lunes 27 de diciembre. Seguiremos trabajando para ustedes porque la noticia no descansa y nuestro afán por estar cerca, en sus casas, en sus teléfonos celulares, también es permanente. Pásenla muy bien, ya estaremos de regreso el próximo lunes, recibiendo el 2022. Buenas noches.